Profe, buenos días. Buenos días, dicen. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Ay, ya, qué buenos esos ánimos. Ujú. A ver, esperemos unos 5 minutitos a ver si se conecta algún otro compañero, ¿ya? Si no, ya podemos empezar. A ver. Buenos días, licenciada. Buenos días, Marjorie. ¿Cómo le va? Listo, chicas. Chicas, entonces vamos a empezar. Primero decirles que las páginas que les envié el día de ayer, solo vamos a realizar la página número 8. ¿Ya? Solo la página número 8 sería la tarea. La página número 9 vamos a realizarlo en clases mismo. Entonces, solo la página 8 me van a presentar para la próxima semana. Ya sus compañeros no han venido, esperemos que puedan ustedes pasarles esa información, ¿ya? Porque ayer quedamos que sea a las 8 y las 9, pero ya revisándole bien, como yo no estaba con mi texto, mejor solo la número 8, ¿ya? Listo. Ahora sí, los que tienen el texto, nos vamos a ir a la página. Para los que no, igual yo les voy a compartir. Nos vamos a ir a la página número 10. Sí, nos vamos a ir a la página número 10. Justo empezaron a conectarse. Entonces recuerden, el deber solo, página 8. Ya, bueno, ahí chicos, ustedes me ayudan en su grupo escribiéndole a los demás chicos, ¿ya? Listo.
El día de ayer nosotros habíamos visto qué es la electricidad, ¿no es cierto? ¿A qué se refería electricidad? Y habíamos dicho que es el estudio de cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas, en cambio, habíamos dicho que surgen cuando hay dos objetos en contacto. Entonces ahí hablábamos, por ejemplo, de las cobijas, que era un claro ejemplo que cuando se rozaban dos cobijitas, ahí habían cargas eléctricas. Lo mismo les decía en el cabello, decíamos cuando nos tocábamos con otra persona y sentíamos un tipo de corriente, es porque uno de los dos estaba cargado eléctricamente. También habíamos mencionado que las cargas eléctricas y todo lo que es electricidad, nos habíamos imaginado que pasa en cables, en materiales, en focos, todas esas cositas tienen electricidad. Todo lo que nosotros vemos en nuestra casa, desde nuestras cocinas, refrigeradoras, todo eso tiene electricidad. Habíamos conversado qué materiales nos sirven para pasar electricidad o para que pasen las cargas eléctricas y qué materiales no nos sirven. Los materiales que a nosotros nos sirven se llaman conductores porque conducen electricidad, ¿sí? Los conductores son aquellos materiales que nos ayudan a conducir electricidad. ¿Qué serán entonces los aislantes? Los aislantes son los que no conducen electricidad, ¿sí? Entonces, fíjense, en la primera parte nosotros tenemos, nos dice, desde los inicios de los experimentos con las cargas eléctricas, se notó que los materiales podían ser clasificados en dos grandes grupos, en los conductores y en los aislantes. ¿Qué nos dice de los conductores? En los experimentos de frotamiento que se hicieron, se notó que no todos los materiales les pueden ser cargados eléctricamente. Dentro de estos materiales, los metales son los más comunes, ¿sí? Y ahí viene el cobre, ahí viene el aluminio. Estos son metales que nos sirven para conducir electricidad. Entonces, esto ya podemos subrayar, porque esto yo les puedo, miren, los conductores podríamos decir, ¿cuáles son los conductores que nos permiten que haya más acceso de cargas eléctricas? Los metales, ¿sí? Los metales son conductores. Recuerden, conductores significa materiales que pueden conducir electricidad, ¿ya? Listo. Todito, solo Marjorie está con la cámara encendida, los demás cámaras apagadas. Eso ya voy a considerar porque ustedes ya son unos chicos grandes que se supone que deben estar ahorita en clases, ¿no es cierto? Profe, la bondad, mi hijo se acaba de despertar, entonces voy Ya. a atenderlo ahí mientras escucho Ya, la listo. clase. No se preocupe, Alicia, porque usted sí estaba encendido. ¿Y los demás? Oye, Alicia, es que yo estoy trabajando. Yo no puedo tener la cámara prendida. Ay, Maritza, ay, Maritza. Bueno, entonces, eso decíamos, los conductores son materiales que permiten el paso de electricidad. Entre los más comunes tenemos los metales, ¿sí? Para los que están con su texto, estamos en la página número 10. Ahora, además de esta propiedad, se notó que estos materiales pueden conducir las cargas, por esa razón se los llamó conductores eléctricos, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los conductores? Podemos decir que son materiales que permiten el paso de las cargas. Entonces, cuando hicieron todos estos estudios, porque para nosotros poder clasificar en conductores y aislantes tuvieron que pasar muchos experimentos, ellos comenzaron a hacer diferentes experimentos para ver si es que estos materiales conducen o no conducen. Entonces llegaron a la conclusión que los mayores conductores son los metales. Y entre los metales el más común es el cobre, ¿sí? Veamos, este tipo de materiales tienen pocos electrones en la capa de valencia. Esto permite que los electrones puedan saltar y moverse con poca resistencia por el material. Aquí está, el conductor más común es el cobre, ¿sí? Y todos nuestros cables que tenemos en las instalaciones eléctricas son de cobre, ¿sí? Todos son de cobre, la mayoría. Con esta propiedad de los conductores, podemos explicar la razón por la que no se carga eléctricamente con el frotamiento.
Las cargas son movidas por la frotación, pero al ser un conductor otros elementos se pueden mover y restituir los electrones arrancados. El frotamiento, chicos, es una de las mayores causas para que se dé la electricidad. El día sábado nosotros vamos a hacer, para eso les pedí esos materiales, porque ahí vamos a hacer un ejercicio de frotamiento y ver cómo se cargan los objetos, ¿sí? Entonces el frotamiento todavía va a quedar ahí, digamos, en espera el concepto para el día sábado hacer el experimento y van a notar a qué se refiere un frotamiento. Entonces, chicos, conductores, materiales que conducen electricidad. ¿Cuáles son los conductores? Los metales. ¿Cuál es el metal más común? El cobre, ¿sí? El cobre. Vamos con los aislantes. En cambio, los aislantes son los materiales, en cambio, que no conducen electricidad. O si es que la conducen, pero es muy poquita que no nos va a servir para, por ejemplo, para encender un foco o para que funcione algún aparato eléctrico. Entonces, por esa razón, no tienen o no son usados para la electricidad. Sí son usados para otro tipo de, digamos, de procesos que también vamos a aprender ya más adelante, porque en cambio estos van a ayudarnos a que no corra mucha electricidad por algún aparato eléctrico, ¿sí? Pero por el momento los aislantes vamos a decir que son materiales que no conducen electricidad. Vamos con la primera. En la otra cara de los materiales con propiedades sobre las cargas eléctricas están los aislantes. Estos materiales tienden a tener las valencias de la última capa llena. Esto dificulta el movimiento de los electrones por el material. Recuerden que los electrones eran las cargas negativas que hay en un átomo, ¿cierto? Electrones, ¿se acuerdan que ya vimos que era lo negativo? Entonces, los electrones no se pueden mover en estos materiales. Entonces, los materiales aislantes dificultan el movimiento, no lo impiden. Quiere decir, como yo les decía, si es que pasa electricidad, es muy poquita, ¿sí? Es muy poquita, no es cero, no es que no pasa nada de electricidad, pero es una electricidad muy pequeña que no permite que algún material eléctrico funcione como debería. Entonces, por esa razón, no son muy utilizados. Si la cantidad de carga que quiere atravesar el material es muy grande, entonces logrará pasar. Un ejemplo de estos son los rayos que atraviesan un aislante como el aire debido a su alta energía. A ver, como nosotros estamos diciendo que los aislantes son, digamos, materiales que no pasan electricidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pedazo de madera, la madera seca, porque ayer, como bien nos había dicho Darwin, si es que la madera está mojada, sí va a conducir mayor electricidad. Pero si es que tenemos una madera seca y hacemos que pase poca energía, no va a pasar, ¿sí? No va a lograr pasar, pero porque estamos hablando de una energía pequeña. Pero ¿qué pasa con los rayos? Los rayos son grandes descargas eléctricas, ¿sí? Que obviamente si es que ponemos un pedazo de madera, lo va a traspasar. De igual manera, si le ponemos a una persona, imagínense que los rayos también atraviesan personas y por esa razón ha habido varios accidentes. Entonces, si estamos hablando obviamente de grandes de electricidad o de grandes potencias eléctricas como un rayo, obviamente van a atravesar estos tipos de materiales, pero obviamente, como les digo, si son grandes cantidades. Ahora, si es que trabajamos con metales, los rayos obviamente los van también a poder pasar, porque ya estamos hablando de metales que sí conducen electricidad. De hecho, para los rayos, no sé si ustedes se han fijado, en los edificios muy grandes, bueno, aquí en nuestra ciudad no es muy común, pero digamos en Estados Unidos, en ese tipo de lugares, existen los pararrayos. No sé si han visto que son como unas antenas, son unas antenas con muchos, como un 100 pies, así, con muchas antenitas así. Eso tienen los edificios más grandes. Los pararrayos son, obviamente, para esto, como para que los rayos no vayan hacia allá, para que los puedan desviarlos. O si es que caen, estas antenas tienen, digamos, la capacidad de que no sobrepasen, sino más bien de consumir la energía que cae, ¿sí? Entonces, Oigan, para eso, dígame. esos pararrayos son, ¿verdad? Tienen una descarga a la tierra, se manda unas cuantas varillas de la tierra, entonces, por eso es que resulta.
Claro, resulta Descarga. que no afectaría a las, digamos, a los edificios, todos esos lugares que están. Gracias, Darwin, por esa acotación. Listo, chicos. Entonces, como les decía, estábamos hablando de los aislantes que eran, ¿no es cierto?, materiales que no conducen electricidad o si la conducen es una electricidad pequeña. Otra propiedad de estos materiales es su facilidad para cargarse mediante la flotación. Este fenómeno ocurre debido a que al ser arrancados los electrones, este desbalance de cargas no puede ser neutralizado, ya que los electrones que podrían compensar esta falta de electrones no se pueden mover libremente. Aquí están los materiales que presentan estas propiedades. Fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos. Las cerámicas, aquí tenemos los plásticos y los cauchos. Algunos aislantes, cerámicas, plásticos y cauchos. Y son materiales que no vemos, ¿no es cierto? No es muy común verles en algunos tipos de, aunque los cauchos me parece que sí podrían estar en algunos aparatos eléctricos. Podrían ser, pero deben servir para más bien que no pase mucha electricidad. Se debe hacer hincapié en que no hay conductores perfectos ni aislantes perfectos. Incluso los mejores conductores frenan un poco el paso de los electrones. Este fenómeno se llama resistencia eléctrica y aquí apareció una palabrita que también la vamos a estar mencionando por algún tiempo. Resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia? A ver, nosotros formulemos resistencia. Cuando nosotros nos resistimos a algo, ¿no es cierto? Es que nos oponemos a algo, ¿sí? Nos estamos oponiendo. En este caso, al decir que nosotros no hay conductores ni aislantes perfectos, es decir, no va a haber un material que conduzca toda la electricidad, ni van a haber aislantes que, digamos que se opongan a toda la electricidad. Este fenómeno de cuando no pasa toda la electricidad que debería se llama resistencia eléctrica, ¿sí? Es decir, los materiales van a hacer una resistencia eléctrica. En los conductores una resistencia de que va a dejar pasar toda la corriente que necesita. En los aislantes, en cambio, van a oponerse a la electricidad que esté pasando, ¿sí? Entonces, resistencia eléctrica. En el libro sí hay un tema que es vamos a hablar sobre la resistencia, pero ahorita ya puede quedar mencionado que la resistencia se refiere al paso de los electrones. Eso es la resistencia que está. Paso a los electrones. Eso es una resistencia eléctrica, un paso o que evita el paso de los electrones, el poco paso de los electrones. Listo. Por otro lado, en cierto tipo de materiales, la propiedad aislante y conductora puede mutar una en la otra, dependiendo de gran variedad de interacciones. A este tipo de materiales lo conocemos como semiconductores. Semiconductores se refiere al que sí deja pasar un poquito, también lo estaciona un poco, entonces, digamos la mitad entre los conductores y los aislantes. Pero entre los más comunes, conductores y aislantes. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia a lo que yo les decía ayer. Cuando hablamos de electricidad, nosotros nos pensamos en focos, en cables, pero ya en nombres, digamos, ya apropiados en la materia mismo, los cables, ¿cuál ha sido el nombre de los cables? Conductores, ¿sí? Porque los cables son de metales, es de cobre, entonces serían los conductores. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Nosotros hemos empezado, me parece que ya terminamos, porque las primeras partes de nuestro texto, ahorita estamos solo en teoría, para que ustedes comprendan de qué se trata la electricidad, y después ya vamos a ir empezando con los ejercicios. Listo, entonces, como todavía tenemos tiempo, vamos a ir realizando las páginas que tenemos a continuación. Para las personas que no tienen el texto, por favor, en sus cuadernos, porque recuerden que yo les había dicho que cuando ustedes tengan el texto les va a tocar igualarse esta parte de aquí. Entonces necesito que vayan copiando solo para que copien las respuestas. Esto de aquí es un trabajo en clase, entonces por eso es necesario que en su texto debe estar lleno esto de aquí cuando yo revise los libros. Vamos a poner entonces, los que están sin texto, van a poner página 12, ejercicio número 1 o pregunta número 1. La pregunta número 1 nos dice,
Ustedes no es necesario que copien la pregunta, solo pongan página tal, pregunta 1, entonces ya van a saber. Escriba las características de un conductor y un aislante. A ver, vamos a escribir entonces. Vamos a escribir unas 2 características de un conductor y unas 2 características de un aislante. Ya, unos 5 minutitos para que eso llenen y le pregunto a cualquiera de los que está aquí. A ver, ¿qué colocó? Nos dice, escriba las características de un conductor y un aislante. 2 características de un conductor, 2 características de un aislante. ¿Ya? 5 minutitos, chicos. Listo, ya estamos. A ver, Darwin, ayúdame con una primera característica de un conductor. Solo uno. Sí, solo un Cobre. El cobre. El cobre ya él ha puesto, pero ahí tenía el material más común es el cobre. Así, ¿ya? Vamos con Narcisa, ayúdeme la segunda característica de un conductor. Yo puse así, los materiales pueden ser cargados eléctricamente. Ya. De un aislante, ayúdeme, Alicia. ¿Tienen resistencia eléctrica? Ya. La resistencia eléctrica existen en los dos, ¿ya? Tanto en los conductores como en los aislantes, ¿ya? Marjorie, la otra característica del aislante. Frena un poco lo que es el paso de los electrones. Ya, perfecto, Marjorie, muy bien. Ya, ahí tenemos, miren, algunas características de los que pudieron hacer.
Vamos con la siguiente. Marque con una X si estas afirmaciones son verdaderas o son falsas según la columna que corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los que no están con el texto? Pongan pregunta número 2 y van a ir poniendo en la parte de abajo, según lo que vamos leyendo, no copien todo lo que les voy a decir, no, sino pongan de forma vertical, verdadero o sea falso, según lo que vayamos diciendo, ¿ya? Para cuando ustedes estén con su texto, solo van marcando en donde hemos respondido las preguntas. La primera nos dice, ¿los metales son conductores? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Los metales son conductores, verdadero. Entonces, los que no tienen el librito, una B pónganle ahí. Vamos con la siguiente. ¿Los metales son aislantes? Falso. Falso, ¿no es cierto? Falso. Vamos con la siguiente. ¿El plástico es un conductor? Falso. Verdadero. Ah, no, falso. Falso, ¿no es cierto? Un plástico no es un conductor. Falso. No. ¿El plástico es un aislante? Verdadero. Ya, Verdadero. verdadero. Ahí sí fue verdadero. Un conductor puede ser cargado por inducción. ¿Recuerdan ustedes que ya ha salido en algún lado la inducción? Sí, sí, sí. Verdadero. Ya, verdadero. Muy bien. Verdadero. Un aislante puede ser cargado por frotamiento. Falso. Verdadero. Recuerden que los aislantes sí se Verdadero. pueden cargar, pero en pequeñas cantidades. Verdadero. ¿Ya? Ya. Vamos con la pregunta número 3. Vamos a poner pregunta 3. Nos dicen, explique el proceso de conducción por un material conductor. Es decir, nos están diciendo que expliquemos cómo se carga un conductor. ¿Cómo piensan ustedes que se carga un conductor? Es decir, ustedes tienen ahí una varillita de cobre. Y ahora, ¿cómo le cargamos al cobre? ¿Cómo piensan ustedes que sucede esto de ahí? ¿Cómo sucederá? A través de conexión con la energía. Ya, puede ser a través de, si lo conectamos, nos dice Alicia. Podría ser. ¿Cuál también nos decían mucho? Por el frotamiento. También ahí hay otra forma de cargar. Frotamiento significa que nosotros cojamos la varilla y lo frotemos en algún otro objeto, ¿sí? Al ponerlos en contacto, se van a cargar. Eso es lo que sucede, se van a cargar. Entonces uno dice poniéndole ya directamente con la electricidad, ¿no es cierto? Poniéndole en contacto con electricidad. Otro yo les digo que podría ser por frotamiento. Cualquiera de los dos pueden colocarlo. Ya, vamos con la pregunta número 4. Explique por qué un aislante impide el paso de los electrones. ¿Por qué será? Explique por qué un aislante impide el paso de los electrones. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Qué pasaba con los electrones en los aislantes? ¿Se acuerdan qué nos decía? En los aislantes nos decía que existe gran cantidad de electrones, lo que no permite que estos se puedan mover, ¿sí? Estos no se pueden mover y por esa razón no va a haber paso o no va a haber una gran cantidad de paso de electricidad. Vamos a poner porque los electrones tienen dificultad para moverse. Ya, porque los electrones tienen dificultad para moverse.
Listo, vamos con la siguiente. Esta ya la van a responder ustedes. Pregunta número 5. Si el aire no es un conductor eléctrico, ¿cómo es posible que las cargas de las nubes y el suelo se puedan mover en forma de rayo? Es decir, si el aire no es un conductor, ¿no es cierto? Porque no es un material que se pueda tocar, no es ni un conductor ni un aislante, porque no se toca, ¿cómo es posible que los rayos lo atraviesen y se caigan? ¿Por qué era esto? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué era que los rayos sí bajaban y plum? ¿Por qué Porque pasaba? los rayos tienen demasiada fuerza. Ya, más que todo de De fuerza descarga. tienen demasiada electricidad, Ajá. ¿sí? O tienen demasiada energía, o tienen demasiadas cargas eléctricas. Es por esa razón que atraviesa el aire, ¿sí? Por esa razón. Muy bien, Alicia, sí estuvo pendiente. Listo. Ya estamos. Ya, vamos con la pregunta número 6. En la pregunta número 6, déjenme ver cómo les puedo hacer que hagan esto. Nos dice, escríbase si el material es un conductor y A si es aislante según corresponda. Las personas que no tienen el libro podrían poner en un ladito aislante y en el otro conductor. Y según las palabras que vayamos diciendo, les van poniendo en la parte de abajo para que puedan después pasarle al cuaderno. Ya le pueden poner aislante, conductor. Yo voy a decir algunos materiales y ustedes lo ubican en donde piensan que sea. Las personas que tenemos el libro solo tenemos que ir poniendo la letra, ¿no es cierto? Sea la C si es conductor o la A si es un aislante. Primero, cobre, conductor o aislante, Marjorie. Conductor. Conductor, muy bien. Darwin, corcho, conductor o aislante. Corcho aislante. Muy bien. Alicia, vidrio, conductor o aislante. Conductor. Vidrio no, aislante. Aislante es el vidrio, es un aislante. Oro, Narcisa, conductor o aislante. Conductor, Conductor porque es un metal, muy bien. Maritza, hierro, conductor o aislante. Conductor. Conductor, muy bien. Fernando, madera, conductor o aislante. Aislante. Muy bien, aislante. Otra vez, Darwin. Agua destilada, conductor o aislante. Agua destilada. Agua destilada. Conductor. Aislante, ¿sí? El agua destilada ya no tiene ninguna propiedad. Resulta ser un aislante, ¿sí? Un aislante. Ahora sí, agua de la llave. ¿Qué será el agua de la llave? Cualquiera, el que me quiera responder. Conductor. Ya, Conductor. eso sí es un conductor, chicos, ¿sí? Eso sí es un conductor. Por ejemplo, la hidroeléctrica de Paute, ellos trabajan con el agua de los ríos y eso no es agua destilada, ¿no es cierto? Es una agua natural. Y en la hidroeléctrica de Paute, ¿qué se genera? Electricidad. Electricidad que proviene del agua, ¿ya? Muy bien. Último, aire. Marjorie, conductor o aislante. Conductor. Un aislante, ¿sí? Recuerden, como les decía, el aire es un aislante, ¿ya? Listo. Pregunta número 7. Y esa es la que se van a llevar para que la resuelvan ustedes. Explique por qué un conductor no se puede cargar por frotamiento. O si es que sí se puede cargar, ustedes dicen, no, sí se puede cargar por frotamiento. Explique por qué un conductor no se puede cargar por frotamiento. ¿Se podía cargar por frotamiento o no se podía? Sí, algunos. Sí. Sí se podía, ¿no es cierto? Pueden poner que sí se puede, dependiendo del metal que se utiliza.
Listo, chicos. La próxima hojita que se viene lo vamos a realizar el día sábado, ¿ya? Para ir llenando nuestro texto. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No? Ya, silencio. Sí, pero está todo claro. Listo, chicos. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, Hasta que luego, tengan un profe. lindo día.